Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándoles la bienvenida a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Preguntar por Ricardo Cermeño en el mundo de la tecnología, de la educación y capacitación es llegar a la dirección indicada de información, conocimiento y experiencia. En 1989 fundó su propia empresa, Select México, la cual preside y dirige a la fecha. Select México se dedica a la investigación de mercados y consultoría en tecnología, tomando en cuenta la evolución exponencial de las tecnologías y su influencia creciente en todos los sectores productivos. Para Cermeño, la educación, la salud, la seguridad son pilares sin los cuales no puede avanzar ninguna empresa, ninguna sociedad. Ricardo es doctor en políticas tecnológicas de la Universidad Aston, que es la meca de los estudios en negocios y tecnologías, reconocida a nivel mundial por sus métodos de investigación de punta y alianzas estratégicas industriales con empresas, gobiernos y sectores comerciales. Hoy nos acompaña Ricardo Cermeño para platicar del plan Build Back Better, que entrelaza infraestructura física tradicional, social y tecnológica para fortalecer a Estados Unidos. Ese Build Back Better tendrá grandes consecuencias favorables para México y sus habitantes, así como para las futuras generaciones. Esto es, si sabemos aprovecharlo. Bienvenido, Ricardo, a El futuro de todo. Me llama mucho la atención que hablas de que el proyecto de Biden en materia tecnológica, en materia de infraestructura, va a tener un gran impacto en México. Platícanos en la parte tecnológica cómo lo estás viendo tú. Sí, cómo no, bueno, ojalá que tuviera un gran impacto en México y eso va a depender de nuestra propia competitividad y de montarnos a un programa muy agresivo que no solamente incluye la modernización de toda la infraestructura carretera de Estados Unidos, sino sobre todo el fortalecimiento de las cadenas, fortalecer la resiliencia de las cadenas críticas. Entre ellas mencionan a 4 cadenas críticas. Una, la de semiconductores, o sea, la de circuitos integrados o los llamados chips, que sabemos que la cadena se ha entorpecido con la pandemia y hay escasez y está afectando tanto a la industria de cómputo, a la industria automotriz, ¿no? La segunda es la de baterías eléctricas de alta capacidad que van a ser clave para hacer viable toda la conversión de los automóviles de automóviles eléctricos. La tercera es la de los materiales y los minerales críticos para estas cadenas, entre ellas el litio, que bien sabes es muy importante para el tema de las baterías. Al igual que, por ejemplo, el magnesio, ¿no? También materiales raros y minerales críticos para las cadenas pues sobre todo de alta tecnología. Y la cuarta son los fármacos y los componentes farmacéuticos activos. Esas son 4 cadenas cuya estrategia norteamericana es fortalecer su resiliencia, regresar a fortalecer el contenido nacional y regional, como tú bien apuntas, donde México podría beneficiarse. Incluso en el diálogo de alto nivel económico que se dio en septiembre, la vicepresidenta mencionó la posibilidad de que México se montara en esta estrategia de fortalecer a estas cadenas productivas, promoviendo la inversión en la región, en particular en Estados Unidos,
elevando el contenido local, obviamente, invirtiendo en investigación y desarrollo, en innovación, en el impulso de las pymes. Entonces es una, yo le llamo una política industrial de nueva generación que fue desarrollada por un grupo muy extenso de analistas del sector privado, del sector académico, del sector gubernamental. Pues es un estudio que recomiendo leer, este programa de fortalecimiento a la resiliencia de las cadenas. Perdón, Ricardo, ¿de qué universidad o de qué centro de investigación fue este programa? Otra vez, perdón. Este programa que nos estás mencionando, ¿quién lo desarrolló? Lo desarrolló un grupo de alrededor de 100 académicos, empresarios y funcionarios públicos en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos. Sí, como cuando ves el documento, pues es un documento extenso con muchísima información. Es un documento profesional. Para mí es un ejemplo de pues cómo se desarrolla una política industrial de nueva generación, no en el escritorio de cualquier funcionario, sino la participación del sector público, privado, de investigación y de la academia, ¿no? O sea, gente que conoce cada una de las cadenas a un nivel de detalle súper importante y que básicamente ponen como foco de alerta el hecho de que Estados Unidos perdió en las últimas décadas competitividad en estas cadenas, que privilegió ahorrar mano de obra y movió mucho de sus plantas manufactureras hacia Asia en particular. Y ahora están diciendo, bueno, pues lo más importante es la resiliencia. Debemos de tener cadenas que se recuperan rápido de cualquier choque como la pandemia. Debemos fortalecer la capacidad local de innovar. Dice, cuando mandas la manufactura hacia otros países, la innovación le sigue. Esta es una reflexión de que la competitividad descansa en una visión de país de largo plazo que invierte en la capacidad de su sociedad para seguir innovando y desarrollando alta tecnología. Las ventajas competitivas se crean, no se heredan, ¿sí? Y entonces me encanta esa visión tan ambiciosa, bueno, tú sabes, apoyada por un presupuesto trillonario en Estados Unidos, que todavía está en discusión en el Congreso, pero que esperemos que se implemente. Y sí te puedo casi garantizar, conociendo cómo son ellos, este mismo mes va a salir ese plan. Puede ser de 1.5, 1.7, 1.9 trillones de dólares, pero de que va a salir, va a salir. Y es enorme, ¿no? Trillones de dólares, amigos, son, para los que no están actualizados con el dato, pues son millones de dólares. ¿Cuánto es en pesos mexicanos? Pues todos, más o menos, ¿no? O sea, es una cantidad formidable. Es una cantidad formidable. México se puede beneficiar, y la vicepresidenta vino aquí y nos invitó a considerar esta sinergia, pues en la medida que seamos competitivos, inclusive con Canadá y Estados Unidos, porque el nuevo TEMEC exige reglas de origen más estrictas que pudieran beneficiar a Estados Unidos si México no compite. Entonces, yo creo que uno de los factores más importantes es el Estado de Derecho. Así es. Mira, el Estado de Derecho es la palabra clave, ¿no? Si no hay Estado de Derecho y si no hay certeza jurídica y también si no hay seguridad física, con toda la violencia que hay en el país, asaltos en las carreteras, a los camiones de las empresas, etcétera, etcétera, pues eso te resta muchísimo la capacidad para competir frente a otras alternativas. Ahora, y un tercer punto es mercados competidos, competencia,
necesitamos reglas de competencia. No debemos de aspirar ni a monopolios privados ni a públicos. La contrarreforma es como un balde de agua fría a esta posibilidad, ¿no? ¿Te refieres a la contrarreforma eléctrica? La contrarreforma eléctrica, sin duda. Ya lo está cuestionando. Hoy salió el embajador y hay muchos congresistas que se están quejando de que estamos violando los tratados al TEMEC. Entonces, ¿cómo podemos aspirar a tener inversión nacional y extranjera si no respetamos las reglas? Entonces, eso es fundamental. Podemos beneficiarnos de este programa tan agresivo en la medida que establezcamos estas bases de competencia, ¿no? De competitividad. Yo, más que esperar un liderazgo del sector público con una política industrial de este corte tan moderna, lo que yo creo y espero es el liderazgo del sector privado. Fíjate que la Asociación Mexicana de Parques Industriales tiene un mapa de ruta al 2030 donde claramente se ven como el eje que va a integrar todo lo que se llama la cuádruple hélice, que es la sinergia que pueden tener los parques con el sector académico, con el sector de investigación, con otras empresas, incluyendo las pymes, que son parte de sus proveedores, más el gobierno, haciendo una sinergia para desarrollar talento en las regiones, y sin duda para desarrollar el valor agregado, aumentando el valor agregado en coordinación con todas estas cadenas. Este es el motor del desarrollo regional. Los países se hacen más competitivos en la medida que tienen nodos regionales altamente competitivos, y la cuádruple hélice pues es fundamental para mover a las regiones a innovar, a desarrollar tecnología, y los parques se están posicionando como ejes de la sinergia de la cuádruple hélice, ¿no? Eso es importante, es un liderazgo del sector privado. 20 segundos y regresamos con más de esta entrevista a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Vamos a continuar aquí en El Futuro de Todo con la entrevista que realizamos a Ricardo Cermeño sobre el impacto de la estrategia de infraestructura Build Back Better en el desarrollo tecnológico de nuestro país. Fíjate que esto que estás diciendo, yo no me voy a cansar de insistir que tanto la innovación, y para ella la innovación, la investigación, el desarrollo, para llegar a una innovación adecuada, productiva, son parte ya nueva del TEMEC. O sea, el TEMEC dista mucho de ser lo mismo que el TELECAN. Claro, sí. En el TEMEC ya están responsabilizando a México de ser parte de los 3 ejes motores norteamericanos para generar investigación y desarrollo. Y los motores fundamentales que nos están endosando, responsabilizando, son precisamente los que acabas tú de mencionar, que es bien importante dejarlo en el pensamiento de nuestros amigos de El Futuro de Todo. Es la parte farmacéutica, la parte médica, también el eje de todo lo que es relacionado con las partes y componentes eléctricos de las nuevas unidades de transporte. Y también, Efrén, un tratamiento moderno al talento humano, ¿no? Sí, incluyendo por lo que supuesto. es la democracia sindical, que ha sido impulsada por el TEMEC, ¿no? La democracia sindical y además el respeto laboral con salarios competitivos. Ya México dejó de ser ya México dejó de ser un país competitivo como en 1960 por maquiladora barata. Ya somos competitivos con mano de obra muy robusta que merece sueldos
competitivos con los de Estados Unidos y Canadá. O sea, ya no importamos por la mano de obra barata, importamos por la capacidad para poder comunicar de manera ya muy sutil y natural las cadenas de valor, las cadenas de producción de México con Estados Unidos. De proveedores de la primera, segunda y tercera capa en la industria automotriz son clave para el establecimiento de empresas que ensamblan, pero que son obviamente atendidas por toda esta cadena de proveedores de autopartes, en donde hay capital mexicano también. Pero por supuesto, mira, inclusive la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, dijo en semanas pasadas que ella sentía que había una competencia desleal de parte de Estados Unidos contra México, porque no nos estaban enviando, digamos, las cadenas de automóviles eléctricos. Bueno, es que está suspendido eso, o detenido temporalmente, hasta ver qué clase de circo traemos nosotros, como dijiste tú, con la reforma que más que eléctrica es energética. Así es. Porque están agarrando parejo electricidad, hidrocarburos, y además lo que el presidente López Obrador se comprometió al principio de su gobierno, de respetar los acuerdos que ya estaban antes firmados, no es cierto. También se van a romper, se van a violar y se quieren empezar a expropiar. Que además no sabemos con qué dinero lo va a pagar el gobierno mexicano, ¿verdad? Así es. No, pues sería un retroceso pues demasiado grave para el país, la verdad, cuando nos están apuntando a una visión del siglo XXI, de economía sustentable, obviamente de energías renovables. Todo eso debería ser parte de la visión de un México moderno y no a un regreso al carbón, al petróleo, a energías que no son renovables. La verdad es que yo creo que tenemos una decisión como país en los próximos meses de qué México queremos, y espero que optemos por un México moderno y competitivo. Mira, te voy a decir una cosa, el México que no es del sector público está optando por esa digamos actitud que tú estás mencionando. Yo quiero siempre citar, me gusta mucho citar el desarrollo que se está dando, por ejemplo, en el estado de Yucatán, concretamente en la zona de Mérida Progreso. En el estado de Querétaro, en Jalisco, en Guanajuato, y además ahora también en Pachuca, con el parque extraordinario que están terminando de construir, de la Ciudad del Conocimiento. Sí, afortunadamente tenemos liderazgos en los estados que tienen pues un empuje importante, ¿no? Y que están demostrando resultados, ¿no? El crecimiento de esas regiones son crecimientos que van del 6, 7, 8%, que son equiparables a los crecimientos de Asia. O sea, México es un conglomerado que en promedio, pues realmente, como sabes, crecemos muy poco, entre 2 y 3%, pero hay regiones que han demostrado que se puede crecer más con un liderazgo de esa naturaleza. No, casi están creciendo al 6%, 5% en el norte, ¿no? Sí, así es. Sí, Guanajuato, Querétaro, todo el Bajío, Jalisco, pues son zonas de alto crecimiento. La verdad, con un liderazgo estatal bastante positivo en la atracción de la inversión extranjera y de la nacional. Okay. Conclusión, Ricardo, ¿tú cómo ves esto rumbo al 2030, que es una de las metas de las fechas que están marcando, por ejemplo, tanto en el G20 como ahora en la COP26 que se está llevando a cabo en Edimburgo, Escocia? ¿Cómo ves rumbo al 2030? ¿Alcanzaremos parte de este desarrollo? Pues tendríamos que tener una voluntad política mucho más dirigida hacia allá, contundente y con recursos. Desgraciadamente no se ve todavía. Espero que pronto nos convenzamos que no hay de otra y que tenemos que ir a la misma par que nos está marcando la COP21, ¿ok?
COP26, así es. COP26, perdón. Okay. Así es, pero lo más importante que tú estás diciendo, ¿no? O sea, aprovechar el proyecto del Build Back Better, de todo la inversión en infraestructura, digamos, de 360, no solamente infraestructura en carreteras, que está planteando el gobierno del presidente Biden en Estados Unidos, para montarnos los mexicanos ahí y darle de una vez por todas un desarrollo, un impulso a México que nos lleve rumbo al 2050 hacia un camino donde todos los mexicanos empecemos a aspirar a ser desarrollados, a tener mejor educación, a mejor salud y por supuesto mejores oportunidades de empleo para todas nuestras familias. Pues, sin duda, Efren, si nos dejan, el sector privado puede liderar de manera contundente a ese México. Yo creo que lo que tenemos que llegar a concluir, Ricardo, es que no es que si nos dejan, es si queremos los mexicanos. No somos 130 millones de mexicanos. Así es, y tenemos que abogar por una visión moderna y sin duda de manera activa, no pasiva. Muchas gracias al doctor Cermeño por su valiosa participación en este podcast de El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más sobre Select México y también la liga al análisis resiliente del que habla Ricardo en la entrevista, este análisis industrial estadounidense que puede beneficiar a nuestro país, visite el sitio www.selectestrategia.net, que aparece en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.